Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy vamos a ver el tema del nivel 2 relacionado con macros. Es el tema número 2 de este nivel. Y lo que nos compete en esta clase es ver el proceso de automatización de tareas por medio de macros o cómo automatizar, procesos por medio de macros. Primero lo que vamos a ver es la parte de la configuración de los archivos de Excel para poder trabajar con los macros. Bueno, al inicio, que es en sí una programación en macros, que es un proceso automático por medio de las macros. Bueno, es una acción o un conjunto de acciones que se utilizan para poder automatizar tareas repetitivas. Las macros se graban o se editan en un lenguaje de Visual Basic para aplicaciones o VBA, como normalmente se le reconoce. Gracias a esta herramienta podemos crear automatizaciones de trabajos extensos y repetitivos que nos llevarían ahora a realizarla de forma manual, a reducir su tiempo en apenas unos cuantos minutos. En este tema vamos a ver la parte introductoria a este fantástico mundo de lo que son las macros. Primero es instalar la ficha del programador porque normalmente no está. Perdón, si revisamos la ficha, la cinta de opciones, normalmente después de la opción de la ficha de vista no tenemos nada ahí. Este archivo Excel yo lo he preparado para, perdón, vamos a desactivarlo, lo vamos o está preparado como vendría el archivo sin esa ficha habilitada. Vendría con esta ficha vista y después algo de la ficha de ayuda, pero sí, tengo una versión 2016, pero normalmente después de esta ficha aparecería la ficha del programador. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos visualmente acá? Eh, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que ir a la ficha archivo, a la primera ficha archivo, el botón de opciones. Ahí buscamos personalizar cinta de opciones. En personalizar cinta de opciones, en las fichas principales vamos a buscar la del programador que está deshabilitada y la vamos a llegar a habilitar. Cuando ya le demos guardar, nos va a aparecer después de esta ficha en la ficha del programador, que lo vamos a ver por acá, ¿verdad? Después de la ficha vista va a estar la ficha del programador. Muy bien. Además de eso, tenemos que hacer una configuración de los archivos. Bueno, perdón. Después de eso, entonces vamos a ver que en la ficha programador vamos a tener el grupo códigos, complementos y controles. Y después tenemos el grupo XML y modificar. Ok. Eh, Después de eso, por ahora no nos vamos a tener esas opciones porque poco a poco lo vamos a ir viendo a lo largo de la capacitación. Pero, vamos a ver, regálame un segundo. Ok, aquí, perdón. Pues, lo que sí ocupamos ver ahora es la parte de la seguridad de las macros. Entonces vamos a ver y cómo habilitar esas opciones de Excel. Entonces, para corroborar, para trabajar una macro, el libro debe tener primero que nada verificar que esté configurado para poder trabajar con macros y nosotros poder habilitar la opción cuando así lo requerimos. Entonces, ¿eso cómo se hace? Tenemos que ir a opciones y ahí tenemos que darle centros de confianza. Ahí le vamos a dar configurar el centro de confianza. Ahí vamos a buscar la configuración de las macros y tenemos que ver que esté configurado de esta forma, donde esté solamente la segunda opción de deshabilitar todas las macros con notificación modificadas. Ok. ¿Para qué esto? Para que si yo tengo archivos que provienen de internet, los pueda eh, bloquear y pedirme a mí que active o no el contenido. Yo lo voy a habilitar este contenido si estoy seguro que ese archivo no procede de lugares desconocidos que pueden traer pueden estar infectados de algún virus que pueda dañar la computadora. Muy bien, después de eso vamos
ocuparíamos, después de que hacemos toda esa configuración de habilitar la ficha y las opciones para que trabaje con los macros, tendríamos que guardar el archivo Excel para poder trabajar con esas macros. Y para eso, entonces, igual como guardar un libro nuevo, le decimos guardar como. Nada más que aquí en tipo vamos a escoger el que dice libro de Excel habilitado para macros, que es el que me va a permitir a mí trabajar este tipo de configuración. Ok. Después de eso yo voy a poder ver que puedo tener dos libros llamados del mismo nombre siempre y cuando sean archivos diferentes. Uno es libro de Excel normal y otro un libro de Excel, perdón, habilitado para macros. Muy bien, todo esto lo vamos a ver entonces ahora desde el archivo. Son los primeros pasos para poder trabajar. Entonces, sobre cualquier archivo de Excel que yo tenga abierto, yo vamos a decirle archivo, opciones, personalizar centro de opciones, la ficha del programador que esté habilitada y le damos a aceptar. Ahora aquí aparece la ficha del programador después de la ficha vista y tenemos ya todas las opciones que comentamos en el manual. Después de eso vamos a ir también otra vez a opciones, centros de confianza, configurar el centro de confianza. Aquí le decimos configuración de macros y vamos a verificar que esté de esta forma, que básicamente es deshabilitar todas las macros con notificación. Una vez que tengamos eso, le damos a aceptar, aceptar y ya estaría listo para comenzar a trabajar. ¿Qué es lo que sigue ahora? Es agarrar el archivo y vamos a guardarlo. Vamos a ver si nos deja guardarlo. Vamos a ver dónde lo guardamos. En documentos, vamos a ver por acá. Documentos web, módulos. Estamos en el nivel 2, en el tema 2 y vamos a guardarlo en material, a ver si nos deja. Clases. Y aquí en tipo seleccionamos habilitado para macros y le tiene que quedar de esta forma. Le dan guardar y ahí está el archivo ya habilitado para macros. Muy bien. Ok. Esa es la parte de la configuración de la clase que vamos a ver ahora. Y lo que sigue es iniciar el proceso de macros grabando los procesos. Vamos a ver cómo grabar, nombrar y entender una macro, cómo vincularla y ejecutar una macro y si es el caso también eliminarla. Muy bien. Lo primero entonces, vamos a grabar la macro. Grabar la macro es que todas las acciones que nosotros vayamos a realizar, todas las acciones que vayamos a realizar acá, yo las puedo ir haciendo de forma manual, pero diciéndole al grabador que vaya creando el código para que ellas se ejecuten. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a suponer que tenemos información desde B2, digamos 1, 2, 3, 4, 5, hasta B6, desde B2 hasta B6 en la hoja 2, y esa información la vamos a llegar y la vamos a pegar en la celda C4, pero ahora de la hoja 3. Entonces va a tomar la información de la hoja 2 y la va a copiar en la hoja 3. Entonces yo me voy a ubicar en la hoja 1 para ver esos desplazamientos luego dentro de la programación.
Entonces vamos a decirle programador y vamos a decirle grabar macro. Esa macro se va a llamar copiar y aquí va a decir copia los datos de la hoja 2 a la hoja 3. Copia los datos de la hoja 2 a la hoja 3 y le damos a aceptar. Nos vamos a la hoja 2, seleccionamos los datos, le damos copiar, vamos a la hoja 3, nos ubicamos en C4 y le damos Enter para copiarlos. Y después nos vamos a detener en la celda C3. Ok, y le vamos a dar detener grabación. Cuando yo le doy detener grabación, ya la macro se ha creado. Entonces, así es como yo puedo crearla con el grabador de grabar macros, que es el que tenemos acá. La puedo nombrar dándole copiar donde nosotros le dimos. ¿Y qué fue lo que hicimos? Agarro los datos de B2 a B6 que está en la hoja 2 y los llevo a C4 de la hoja 3. Cuando yo le voy a aceptar, empecé a copiar y se empezó a crear el código. Si yo quiero ver el código que acabo de crear, entonces yo le puedo decir aquí macros, copiar, aquí le digo modificar y me va a abrir el código o el Visual Basic para ver el código que yo acabo de crear. Antes de entrar aquí vamos a ver un poco qué es lo que continúa aquí en el manual. Para observar esta información, entonces vamos al editor y ahí es como nosotros acabamos de entrar. Ahora, ¿qué es importante? Entender la macro que acabamos de crear. Vamos a entender la macro que acabamos de crear. Para entender la macro, tenemos que saber que en la grabación de una macro se genera un código de programación que realiza la tarea requerida, pero ¿qué es lo que hace esa macro? Para entender, vamos a ver paso a paso. En el inicio, primero se crea un código que empieza con sub y el nombre de la macro. Entonces en el caso de nosotros es subcopiar. Vamos a verlo desde acá. Ve que aquí en el puro inicio lo que dice es subcopiar. Ok. Eso es lo que hace al inicio de la programación. Entonces el inicio de la macro llamada copiar. Los nombres de la macro no deben tener espacios. Por ejemplo, si usted quiere crear la macro que se llame copiar espacios, entonces lo que va a hacer es ponerle el nombre sin espacios, copiar datos, perdón, si quiere llamarla copiar datos, crea el nombre sin espacios o elimina ese espacio con un guión bajo. Y de esa forma lo podría hacer. La forma incorrecta es agregarle un espacio y automáticamente la macro no podría funcionar. Le da un error porque tendría un espacio por ahí. Ok. Los demás líneas de código. Entonces dice la línea 2. Sheets hoja 2 select. Vaya a la hoja 2 y le seleccione. Rango B3, B7 select. Vaya a ese rango y lo selecciona. Selección copia. Copia la selección que tiene aquí arriba. La línea 5. Sheets hoja 3 select. Significa que vaya a la hoja 3 y la seleccione. Este comando que está acá es un movimiento del mouse que se realiza sobre la hoja. Este otro es que seleccione ese rango. Esta que en la hoja activa paste es que lo pegue. Esto es que desactive el modo de copiado, la aplicación de copiado, que la desactive. Y para finalizar, lo que hace es que hace Epsum. Final Epsum. Entonces vamos a ver todo eso acá también para que vean que lo creamos por acá. Este es el final, este es el inicio y aquí está todo lo que acabamos de ver. Si queremos lo podemos repasar desde el código.
Ve, entonces agarra la hoja 2, la selecciona, este rango lo copia, después va a esta hoja, selecciona aquí y pega lo que traía copiado, desactiva el copiado, este es el movimiento del scroll del mouse y después selecciona esta celda. Esta celda proviene de ¿cuál hoja? De la última hoja que mencioné, que en este caso es C3. Ok, perfecto. Entonces seguimos. Vamos ahora a ver qué más nos dice. En resumen, entonces yo tengo un proceso que lo que dice es que voy a ir a la hoja 2, selecciona el rango de B3 a B7 y luego ese rango lo copia y se lo lleva a la hoja 3 y lo pega en C4. En el caso de nosotros lo hicimos de B2 a B6, pero es lo mismo, el rango no interesa en este caso, lo que interesa es que estamos haciendo la tarea correcta. Ok, ¿qué tenemos ahora que hacer? Bueno, aquí esto lo podemos cerrar. Yo puedo borrar lo que hice en la hoja B3, en la hoja 3, perdón. Tengo los datos en la hoja 2 y desde la hoja 1 voy a ir a ejecutar esa macro, que es el otro paso que sigue por acá. ¿Cómo vincular o ejecutar la macro? Entonces, aquí tienen ustedes el detalle de cómo hacerlo. Nosotros vamos a hacerlo con un botón de comando que ahorita vamos a ver cómo lo hacemos desde allá. Ese botón de comando lo dibujamos y después cuando se nos dibuja, nosotros le vamos a decir que le vamos a asignar una macro que ya tenemos procesada. También lo puedo hacer desde una imagen. Aquí también le vamos a decir cómo hacerlo para asignarle la macro a la imagen. Y por último es usar un comando del teclado, que es lo que menos nosotros recomendamos porque utilizamos mucho el teclado en algunas otras cosas. Ok, entonces con el botón de comando que trae incorporado el mismo Visual Basic, entonces yo tengo que estar en programador, le damos aquí en controles, en la ficha programador, el grupo controles y el subgrupo insertar. Cuando le decimos aquí insertar, el primer botón que aparece a la arriba, a la izquierda, yo lo dibujo. Entonces con el mouse apretado lo dibujo, se me activa la asignación de macros y yo decir que es la macro copiar. Y desde el botón ya tengo listo la asignación para ir a copiar. Entonces ahí está la macro copiar. Esto después yo aquí lo puedo ajustar. Si quiero hacerlo desde una imagen o una forma, entonces yo lo voy a insertar. Vamos a insertar un cuadro de texto. Entonces yo le digo aquí insertar el cuadro de texto, le digo copiar, datos. ¿Cuál es la ventaja de este cuadro de texto? Que yo le puedo poner varias cosas, ¿verdad? Le puedo poner nombre, letra más grande y le puedo poner un formato. Digamos que en este formato, qué sé yo, le vamos a poner esa letra azul. Después le damos clic derecho y vean que aquí aparece el asignar macro. Y yo le puedo asignar la macro que en este caso tengo copiada. Entonces vean que en la hoja 3 no tengo nada. Voy a la hoja 1 donde tengo las macros. Le digo copiar datos y se los llevo de la hoja 2 a la hoja 3 y llego y los copio por acá. Ok, entonces así es como yo los puedo asignar. ¿Qué pasa si yo quisiera eliminar una macro? Digamos que yo tengo más macros. Entonces yo le puedo decir aquí macros. Aquí me aparece la lista. Perdón, recuerden que eso está en la ficha de programador, en el grupo código y el botón macros. Aquí me aparece la lista y vean que aquí está la opción de eliminar. Si yo le digo eliminar, me va a decir que si la quiero decir, yo le digo que no porque la estamos trabajando, pero desde ahí yo la puedo eliminar. Si le digo que sí, la voy a eliminar. Si le digo que no, se va a mantener. La vamos a mantener porque es lo que nosotros queremos en este momento. Muy bien. Ok, y así nosotros podríamos llegar a eliminar esa macro.
Ahora vamos a ver cómo podemos darle una edición básica a esta macro que ya nosotros creamos. Para eso, ahora sí vamos a ir a ver dentro de la ficha de programador el botón de Visual Basic para ver qué son las opciones que nosotros tenemos por ahí. Antes de ir allá vamos a ver aquí un poco las definiciones. Bueno, yo tengo varias ventanas. Cuando ingreso al editor, tengo esta primera, que es la ventana del proyecto. Esta segunda, que es la ventana del código, donde aparece toda la codificación toda la programación que voy haciendo. Y la ventana 3, que es la de propiedades. Por el momento eso es como la idea, que conozcan de ellas, y hacia futuro vamos a ver un poco más, sobre todo en el nivel 5. Muy bien, entonces en esta ventana del proyecto, aquí está la definición. Voy a tener el nombre del archivo y los nombres de las hojas. En la ventana de código, toda la programación que yo esté haciendo, y en la ventana de propiedades, las propiedades de lo que esté trabajando. Ok, entonces vamos aquí, Visual Basic, recuerden, perdón, programador, el grupo de código y el botón de Visual Basic, y se me abre. Lo primero que voy a aparecer aquí a mi izquierda, arriba, es la ventana del proyecto. Esa ventana del proyecto va a tener aquí, dependiendo de lo que yo esté seleccionando, propiedades de estos objetos o propiedades de los módulos. Ven que aquí cambia. Si uso este libro o si uso una hoja, estas opciones son distintas. Y este otro es la ventana del código. ¿De qué código? Aquí arriba, vamos a verlo. Aquí arriba le va a aparecer, perdón, aquí arriba le aparece sobre qué estoy trabajando. Entonces, este código pertenece a la parte de módulo. ¿Por qué? Porque yo puedo tener código para este libro, que en este caso está en blanco, y aquí me está diciendo sobre qué está el código de ese libro, pero no quiero trabajar sobre este módulo. Muy bien. Ok, entonces esa es como la parte que veremos sobre el Visual Basic. Cuando yo hago un proceso de edición de la macro, yo puedo ver o eliminar código basura o código sobrante. ¿Qué sería básicamente este código basura o código sobrante? Básicamente, perdón, sería todo aquel código que no me esté ayudando a realizar la tarea que estoy ejecutando. Ok, entonces aquí hay dos ejemplos. Uno es que es la desactivación del copiado, y el otro es el movimiento del scroll. Ok, entonces si al conocer el código vemos que algunas líneas se grabaron no son requeridas, podemos eliminarla para hacer la macro más rápida y mejorar la realización de la tarea asignada, que nuestro ejemplo son estos dos. Si nosotros vamos al que yo creé por aquí, esto también yo lo creé al propio. Este código, ¿cómo se crea? Nada más cuando yo me desplazo usando el mouse. Ok, usando el cursor del mouse. Por ejemplo, vamos a ir a hacerlo en Excel. Si yo me muevo, vean aquí las filas, si yo me muevo con el scroll, ese código se creó por ahí. Ok, entonces yo puedo identificarlo y puedo decir que esto que está aquí lo elimine y lo borre, y ya la macro se hizo más pequeñita, tiene una línea menos de código, y podemos ir a probarla para que vean que sin esa línea adicional la macro sigue funcionando. Entonces yo voy a ir a la hoja 3, voy a borrar esta información, voy a correr otra vez el proceso y vean que no pasó nada. Aquí tengo sin problemas en la hoja 3 los datos copiados desde la hoja 2. Muy bien, seguimos. Entonces yo puedo identificar código basura, código sobrante
y es importante que para eliminar parte del código es requerido conocer realmente lo que vamos a eliminar y que no se va a alterar la tarea que estemos ejecutando. Entonces eso es importante. Yo puedo eliminar código. Lo que yo les puedo aconsejar es que hagan un respaldo de la macro. Por ejemplo, vamos a ver, si yo quisiera, yo tengo dudas que esta eliminación me va a funcionar. ¿Qué es lo que yo hago? Puedo agarrar esta macro, le hago una copia, nada más la copio abajo, le pongo copiar 2 para tener un respaldo. Voy a esta macro, a la original, elimino esto. Si la corro y veo que no me dio ningún problema, entonces el respaldo que yo tenía por acá ya lo puedo eliminar. Eso es útil en macros pequeñas y cuando yo estoy empezando. A futuro ustedes ya no van a tener ningún problema de saber exactamente dónde realizarlo. Ok, resulta que en esta programación yo estoy trayéndome datos hasta la fila número 6, pero ¿qué pasa si estos datos se ampliaron y ahora llegan hasta la fila número 15? ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si yo llego y yo corro la macro como está programada, voy a eliminar aquí, voy a copiar los datos, veo que a pesar de que yo tengo datos hasta la fila 15, se siguen copiando solo los primeros 5, pero eso es por la programación. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para mejorar eso? Puedo ir a la macro y decirle que en lugar de que llegue hasta la fila, perdón, vamos a ver aquí a dónde llegábamos, cuál fila era. Ahora llega hasta la fila 15, entonces yo le digo aquí a la programación que en lugar de que vaya y me copie hasta la fila 6, que ahora me copie hasta la fila 15. Todo lo demás se va a quedar igual. Lo que estoy haciendo es ampliando el rango de copia de datos porque ahora el rango es otro. Ok. Entonces yo nada más hago eso, lo doy guardar, cerramos y ya puedo ir aquí al copiar datos y me va a copiar todos los datos que están en la hoja número 2. Eso es que yo quiero ampliar o reducir el rango de copiar. ¿Qué pasa si cambian las hojas de referencia? Por ejemplo, si a esta hoja 2 le llamamos datos y a la hoja 3 resultados, les hicimos el cambio acá. Entonces cuando yo voy a correr la macro, me va a dar un error porque las hojas cambiaron de nombre. Entonces veámoslo aquí. Perdón, dentro de Excel las hojas se llaman hoja 1, hoja 2 y hoja 3, pero lo que aparece aquí entre paréntesis hace referencia a los nombres que están fuera o lo que nosotros podemos ver desde Excel. Entonces vean que la hoja 2 ahora se llama datos y nosotros la teníamos como hoja 2. Entonces, ¿qué tenemos que venir a hacer? Cambiarle el nombre y ponerle datos. Y la hoja 3 se llamaba hoja 3 y nosotros le pusimos ahora resultados. Entonces vamos a cambiarla de una vez para que no dé problemas. Entonces ya con ese nuevo cambio, como las hojas cambiaron de nombre, ya yo puedo ir a correr la macro y no me va a dar problemas. Vean que vamos a ir aquí en la hoja de resultados, lo vamos a eliminar y ya lo vamos a ir a correr y ya no da problemas porque los nombres ya son los mismos que tienen el Excel. ¿Ok? Entonces ahí está cuando da un error, cómo es que los nombres cambiaron, cómo nosotros los adaptamos y listo. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo quiero ampliar la tarea que hace la macro? Por medio de la grabadora de macro yo puedo crear nuevo código e ir agregándolo a la macro. Por ejemplo, yo tengo aquí estos resultados, que ya son los datos copiados en la hoja de resultados, desde datos hasta resultados. Yo digo, bueno, luego que los copie, yo quiero ponerle a este un color negro. ¿Ok?
Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Como yo no sé programar todavía, voy a grabar ese pedazo de código. Ese código, entonces yo le voy a decir grabar macro. Le voy a poner color rojo. Le voy a decir color rojo. Vea que yo no estoy usando espacios. No puedo porque si no la macro no me sirve. Le pongo aquí color rojo en el nombre. Aquí le voy a poner una descripción. Eh, cambia a color rojo el texto. Ok. Entonces cuando yo le digo aceptar, lo único que voy a hacer es que vengo aquí a inicio, selecciono el color, le digo rojo, vengo al programador y le digo detener grabación. Y vengo aquí al Visual Basic para ver qué fue lo que hizo. Y vean que me agregó aquí un color rojo, ¿verdad? Una segunda macro que se llama color rojo. Entonces, ¿qué pasa con esta tarea? ¿Dónde quiero yo agregarla? Bueno, tengo que ir a conocer un poco la macro que estaba trabajando. Entonces, recuerden que yo de esta hoja datos copiaba este rango y me lo llevaba a hoja resultados y lo pegaba. Entonces, después de que lo que pegaba, desactivaba el pegado. Entonces, ¿qué puedo hacer yo aquí? Después de que desactive el pegado, recuerden que esto último es para que ahí finalice la macro. Entonces, después de que termine ese pegado, puedo copiar este pedazo de código, los nombres y eso no, porque forman parte de, es lo interno de la macro que yo voy a copiar y voy a pegar acá. Y lo voy a pegar ahí. Entonces, este código que yo agregué acá, este código que yo agrego lo que hace es poner color rojo. Entonces ahora la tarea como queda, vaya a la hoja datos, seleccione B2, B15 y cópielo. Después vaya a la hoja resultados y a partir de C3 péguelo. Después de eso, lo que te quedó seleccionado, póngale color rojo. Y finalice en la hoja C3. Ok. Y ahí ya finalizaríamos con esa otra macro. Esto lo vamos a borrar para que vean cómo ahora hace la tarea completa. Y nada más le digo otra vez copiar datos, porque recuerden que eso lo agregamos sobre la macro de copiar, ¿verdad? Le agregamos ese código que nos generó esa nueva macro a la macro que ya teníamos de copiar datos. Entonces vean que los copia y los pone ahora en rojo. Ok. Y así yo puedo agregar nuevo código a la macro. Aquí tengo ya al final la presentación final de la macro que después de pegar voy a ponerle color rojo. Recordemos que la edición de la macro se realiza utilizando la grabadora y es muy útil para iniciar en el mundo de la programación. Sin embargo, conociendo más sobre el ambiente de Visual Basic puede generar nuevos códigos personales. Recuerde que puedes editar macros para hacerlas a tu conveniencia y aprovecharlas ya construidas. No necesariamente debes saber programar para poder empezar. Ok. Ahora lo que vamos a ver es qué es un código y cómo crear uno en... qué es un módulo y cómo crear uno en el editor de Visual Basic. Entonces un módulo es la ventana disponible de editor para poder escribir código de programación. Lo que estamos viendo ahora de cómo crear estas macros se hacen en un módulo, veámoslo acá, se hacen en este módulo. Si yo me voy aquí, vean que estoy aquí en el módulo 1 y donde estoy escribiendo este código. Ese módulo se agregó de forma automática cuando yo hago grabación de macros. Entonces es lo primero que aparece aquí. Cuando se graba una macro, Excel agrega un módulo de forma automática y sobre este escribe el código que usted está grabando. Pero además de eso, usted puede agregar manualmente un módulo. Entonces, para hacer eso, entonces usted se va a la ventana del proyecto, le da clic derecho. Cuando le da clic derecho, le aparece la opción de insertar. Ahí selecciona módulo y ya va a insertar el segundo módulo.
Ok, vamos a ir a hacerlo. Visual Basic, la ventana del proyecto que es esta. Vamos a ampliarlo para verlo. La ventana del proyecto es esta. Le damos clic derecho, insertar módulo. Y aquí ya aparece el módulo 2. Aquí me va a aparecer que estoy en el módulo 2 y por eso esta parte del código está en blanco. Si selecciono el módulo 1 dándole doble clic, me aparecen los códigos que ya tengo grabado. Módulo 2, doble clic, me va a aparecer en blanco. Ok, muy bien. Entonces, así es como yo agrego un nuevo módulo. Ahora vamos a ver cómo identificar dónde inicia y dónde finalizan los procesos, que son las macros y las funciones, que es lo que vamos a ver ahora. Bueno, dónde inician y dónde finalizan las macros, este módulo 1 nos va a servir. Las macros finalizan donde dicen sub y el nombre de la macro y finalizan donde dicen epsub. Cuando yo inicio otra macro con otro sub, por ejemplo esta macro se llama copiar y esta macro se llama color rojo, esta segunda macro que es color rojo la separa de la primera esta línea que tenemos acá. Entonces, ese es otro identificador de dónde finaliza un proceso. Y esta línea es muy útil porque Visual Basic nos separa los códigos de procedimientos distintos. ¿Ok? Entonces, esa es la otra forma de verlo. Muy bien. Lo que vamos a ver ahora, entonces, es ese es el asunto de las macros, perdón. Vamos a verlo aquí un poco más resumido. Entonces yo tengo el inicio de la macro, sub, nombre. Después viene todo el código de programación que puede tener varias líneas y finaliza epsub. Y lo de las funciones personalizadas va a iniciar con function nombre, una lista de argumentos que tiene esta función y va a finalizar con add function. ¿Ok? Por ejemplo, yo puedo tener varios argumentos. Esos argumentos tengo que utilizarlos aquí en un cálculo para poder finalizarlo. Para poder crear una función personalizada debo hacer los siguientes pasos. Voy a ponerle un nombre, voy a asignar sus argumentos separados entre comas en el paréntesis y después los voy a utilizar en un cálculo. Y vamos a hacer aquí de ejemplo lo de la función resta. Voy a usar este módulo 2. Entonces vamos a crear función resta. Y aquí le voy a poner los argumentos que nada más van a ser A y B. Cuando yo le doy Enter, perdón, ahí escribí mal el nombre. Cuando yo le doy Enter, él automáticamente aquí me agrega la finalización. Y aquí, ¿qué tengo que hacer? Usar este nombre que yo puse por acá. Entonces yo voy a decir que se resta va a ser igual a A menos B. Yo aquí lo pongo junto, cuando selecciono ya otra línea, él automáticamente lo separa. ¿Y qué pasa con esta función? Que ya esta función, como yo la creé en este módulo, en este libro que está habilitado para macros, entonces ya está disponible aquí para poderla trabajar. Perdón, vamos a cerrarlo aquí. Y yo puedo venir aquí, por ejemplo, y le digo resta. Ya me aparece aquí como una función y le digo que me reste este punto y coma, ya no usando los operadores, sino usándolo como una función, porque va a agarrar el primero y le va a restar el segundo. ¿Ve? 7 menos 6 o 7 menos 2 es 5. También yo puedo hacerlo desde insertar función. Aquí donde dice categorías, que voy a seleccionar entre categorías las que son definidas por el usuario, y aquí me va a aparecer la opción de resta, y entonces yo le digo que voy a agarrar A y le voy a restar B.
Aquí me dan de una vez el auxiliar. Perdón. Me da el auxiliar y ya tengo la función creada. Ok. Vamos a ver qué más. Perdón. Entonces, para esta función hemos indicado que vamos a utilizar argumentos y ellos fueron utilizados en la operación. Yo aquí utilicé los argumentos y los tuve que utilizar acá. Entonces, en resumen, usted debe nombrarla, crear los argumentos y utilizarlos en un cálculo. Disculpen ahí por el inconveniente de la tos. Ok, entonces como les decíamos, también en insertar función definidas por el usuario, voy a tener la lista de las funciones que yo voy creando en ese módulo. Ok. Ok, disculpen. Ok, ahora sí. Igual cuando yo estoy creando insertar función desde el auxiliar, me va a aparecer las partes de esa función para poderlas ir completando. Aquí importante, entonces las funciones personalizadas se operan de la misma manera que las funciones predeterminadas de Excel. La diferencia es que no aparecen descripciones de ella o de los argumentos, pero en el nivel 5 sí vamos a ver algo de cómo poder ponerle descripción. Y lo que decíamos que, bueno, esta línea de aquí separa un procedimiento de otro. Aquí podemos ver entonces cómo la programación de la macro copiar, perdón, disculpen, está separada de la función resta. Ok. Ok, seguimos. Entonces aquí lo que podemos ver ahora, para ir finalizando este tema, es, perdón, vamos a buscar aquí, para enseñarles varias de estas tareas que tenemos por acá, nosotros se las preparamos en este archivo para que las vayan viendo. Entonces, así como están nombradas en el manual, las tienen por acá para que ustedes las vayan viendo. Entonces, vamos a agarrar esta que dice negrita y la vamos a copiar para que ustedes la vean. Entonces, ¿cómo es el procedimiento para que las trabajen en sus archivos? Agarran este zip que les pasamos, ahí seleccionan la macro, la abren, que es un bloc de notas. Esa macro se la llevan para el Visual Basic y ahí la pegan en cualquier lado. Está listo nada más para que le den cortar y pegar. Ok, aquí yo lo voy a, perdón, lo voy a cortar de aquí para pegarlo en el módulo 1, que es donde vamos a hacer algunos otros trabajos enseguida. Ok, ya. Entonces, perdón. Aquí tenemos cómo ponerle negrita. Si yo quiero ponerle negrita a algo que esté, aquí le quito, aquí me dice que es sobre este rango. Esta macro lo que me dice es que yo estoy haciendo negrita sobre este rango, ¿verdad? Pero si quiero hacerlo sobre otra cosa, nada más eso lo omitimos de ahí. Ok. Entonces yo puedo ponerle negrita a un rango, puedo ponerle bordes y centrado de texto. Ahí también tenemos cosas para que ustedes trabajen y puedan hacer sus prácticas. Puedo quitarle líneas de cuadrícula, que esa también la vamos a utilizar. Vamos a ir a eliminar líneas de cuadrícula. Esta también la vamos a copiar. Perdón. Vamos a pegarla aquí. Eliminar líneas de cuadrícula. Vamos a guardar. Cómo llamar macros ya creadas, que es lo que nosotros vamos a hacer enseguida. Entonces, para eso
copiamos estas que están acá. Recordemos que si lo que decíamos, si yo creo una macro que se llama color rojo y ese código que me generó lo voy a poner aquí en esta hoja de copiar, ¿verdad? Pero resulta que yo puedo crear este código o esta macro, perdón, y utilizarlo dentro de copiar sin necesidad de pegar todo el código, sino solo llamar ese pedazo de código. Entonces voy a cambiar la instrucción y le voy a poner call negrita, que es llamar, perdón, color rojo, que es llamar. Esta macro se viene ejecutando cuando llega aquí, viene y ejecuta lo que tiene la macro color rojo. Después de que ejecuta la macro color rojo, yo quiero también que ejecute esta que dice negrita, pero le voy a quitar el rango que trae esta negrita, porque lo que pone negrita es solo este color. Entonces aquí vean que le puedo poner también cal negrita. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ejecutar esta macro y va a ejecutar esta otra. Y por último, le vamos a decir que ejecute eliminar líneas. Pero que esta eliminar líneas la ejecute al puro final. Ok, entonces aquí le ponemos cal eliminar líneas y la va a ejecutar al final. Entonces, en resumen, ¿qué va a ir a hacer esta macro? Va a ir a hacer todo lo que ya vimos, va a ir a la hoja de datos, agarra el rango, lo copia, se lo lleva para resultados y lo pega. Después le va a poner color rojo, le va a poner negrita y después le va a eliminar líneas. Este eliminar líneas ya le vamos a ir a explicar qué es. Ok, entonces vamos a ir, esto también ya lo podemos cerrar. Eso de eliminar líneas es que aquí aparece la hoja cuadriculada, pero aquí en vista yo le puedo decir línea de cuadrícula, desactívelo para que me aparezca todo esto en blanco, ¿verdad? Como una hoja de papel en blanco. Línea de cuadrícula aparecerían todas las divisiones. Entonces, si yo quiero que una macro haga todo eso, vean que yo estoy en la hoja de resultados y aquí lo dejé con las cuadrículas y sin nada de información. Como yo lo hice todo, quedan modificaciones sobre la macro copiar. Aquí yo nada más ya vengo y ejecuto. Pone esto en negrita. Si yo voy aquí en inicio, el negrita está activado. Lo pone en color rojo y le quito la línea de cuadrícula. Ok. Después de eso, ¿qué también se puede hacer? Después de eso, ¿qué también se pueden hacer? Bueno, usted puede agregar un número fijo y agregar un texto fijo. Para eso, vamos a ir a ver aquí. Voy a usar el módulo 2. Entonces yo puedo agregar aquí. Este sub lo voy a llamar número. Y lo que voy a hacer es que agarro un rango. Por ejemplo, en G12. En G12 y le voy a poner un valor que es igual a 2012. Voy a hacer otra igual para aprovechar que estamos acá, que se va a llamar dato. Y en esta dato, ¿qué es lo que va a hacer? Va a agarrar un rango, que ese rango va a ser ahora H12. Y le va a poner un texto.
Ok. Si es número, no va en comillas. Si es texto, va en comillas. Entonces hay dos nuevas macros. Una que se llama número y otra que se llama dato. Ok. Entonces aquí grabamos, guardamos. Recuerden que lo va a hacer sobre G12. El número lo vamos a poner en amarillo. Y este otro lo va a hacer sobre H12. Y yo voy a poner las macros acá. Entonces vengo aquí a programador, le digo insertar, entonces que me inserte la que se llama número, este botón 1 le vamos a poner número, me vamos aquí a insertar el otro que se llama dato, entonces número pone aquí 2012, ahí está, y dato pone aquí ese laboral, ahí está, ven. De esa forma, entonces usted puede crear, agregar un número o agregar un dato. ¿Qué pasa si yo quiero limpiar las hojas de destino y copiar datos también que se requieren en ella? Vamos a una macro que ya está preparada que se llama limpiar y copiar datos. Y esta macro nos va a servir para ver cómo acomodar una macro que está lista al archivo que estamos trabajando. Entonces venimos aquí a Visual Basic, lo vamos a copiar aquí y vea que esta va a la hoja de resultados y desde A hasta Z va a limpiar toda la información. Después se va a la hoja que se llama copiar hoja, pero copiar hoja yo aquí no lo tengo. Entonces le voy a copiar de hoja para que vaya a la hoja datos. Va a agarrar estas de C3 a E17, lo va a copiar, va a ir a la hoja resultados a partir de C10 y lo va a pegar. Y va a terminar en la hoja 2, pero yo aquí hoja 2 no lo tengo, entonces lo voy a cambiar por hoja 1. Entonces vean que yo ya modifiqué esta macro que traía lista para que me trabajara sobre este archivo. Entonces le vamos a dar guardar, cerramos, esto lo vamos a eliminar porque en la hoja de resultados recuerde que va a eliminar desde A hasta Z. Entonces vamos a ir aquí a la hoja 1, vamos a insertar otro botón que va a ser limpiar y copiar datos. Entonces se va a ir a limpiar y copiar. Dice que es desde vamos a revisar desde dónde a dónde. Dice que lo hace de C3 a E17. Entonces vamos a modificar para que sea de B2 a D15. Entonces aquí va a cambiar desde B2 hasta D15. Y dice que va a pegar en C10. Yo no quiero que lo pegue en C4, igual que la otra. Igual que la otra de copiar, que sea en C4. Entonces ya modifiqué la macro, la adapté a mi nuevo archivo y le digo limpiar y copiar. Vean que aquí tengo esta información que con limpiar y copiar se va a limpiar esto porque primero la macro borra todo lo que está de A a Z, ¿verdad? De A a Z select. Este AZ select lo que hace es que lo primero que hace es limpiar los datos anteriores con esta instrucción que está acá. Entonces no importa que esté ahí, lo vamos a limpiar. Entonces se va a limpiar y copiar datos. Perdón, aquí yo le puse a la hoja resultados. Aquí dice resultado, hay que cambiarle el nombre. Vamos por guardar. Y ahora sí lo podemos correr. Y aquí igual eran resultados, no resultado.
Vamos, cerramos. Limpiar datos. Ok, ahora sí lo corrió. Y aquí ya lo pegó. Vea que no le hizo nada de formato porque yo no se lo indiqué. Pero ahí está listo. Ok, entonces ahí está otra forma para que ustedes practiquen. Está poner color a las celdas, agregar la función resta y ver la función descuento. Está igual, dos argumentos y aquí cómo se utiliza. Esta otra es la que también vamos a ver. Permiso, vamos a mover esto un poco para acá. Ok, vamos a ver esta de cómo calcular de libras pasar a kilos. Y yo tengo en la función libras que toma un parámetro o un argumento y el valor que usted le da lo divide entre 0.456, que son la cantidad de gramos que tiene una libra, para obtener las libras por kilo. Ok. Muy bien, como yo estoy pasándole kilos, no le estoy pasando gramos, entonces tengo que hacer la división entre eso. Muy bien. Y eso también lo ocupamos porque es parte de lo que tiene que ir a hacer en la tarea. ¿Cómo crear esa función? Vamos a hacerlo aquí para que lo vean. Entonces, igual. Entonces, creamos la función que se llama libras. Ocupa un parámetro k y que lo que va a hacer libras. Va a agarrar ese k y lo va a ir entre 0.456. Aquí en Visual Basic tiene que usarse el punto. Ok. Así una vez que la creamos, le damos guardar, perdón. Cerramos. Y vamos a ir aquí a otra hoja y vamos a hacer un ejemplo pequeño. Vamos a poner aquí kilos. Libras. Y aquí en kilos, entonces 24, 30, 10, 45. Y si yo quiero pasar a libras, nada más utilizo la función libras que acabo de crearla. Perdón. Igual libras. Y lo que ocupa son los kilos. Entonces ahí tiene ya el cálculo. 24 kilos equivalen a 52 libras, 30 kilos a 65, 10, etc. Muy bien. Y eso sería lo que veríamos hoy. Importante es que usted puede buscar fórmulas. Parte de eso es lo que ocupamos hacer en la tarea para poder hacerlo. Antes de finalizar, aquí yo tengo este módulo. Si yo quiero este módulo, selecciono, perdón, yo selecciono aquí el módulo. Aquí en el módulo 1 hicimos las macros, entonces yo este módulo 1 lo selecciono aquí. Aquí en propiedades me aparece el nombre, entonces yo le voy a poner aquí macros. Le doy enter y aquí le cambio el nombre. Este módulo 2 lo puedo poner aquí funciones, que fue donde creamos algunas de estas funciones, ¿verdad? Y así yo puedo cambiarle el nombre a los módulos después de creados. Eso se los menciono porque los ocupamos para poder empezar la parte de la tarea. Ya para finalizar, recuerde que con la grabadora de macros usted puede hacer muchas cosas, pero no todo. Entonces, poco a poco es bueno que sepa y practique editar macros. Les recomendamos hacer la práctica y los casos prácticos que les vamos poniendo para que puedan profundizar sobre el tema.
Y también les mencionamos que tenemos un nivel 5 especializado en este tema que vamos a ver si Dios lo permite más adelante. Dios quiera que ustedes nos acompañen en ese último eslabón de la cadena de este conocimiento práctico laboral que es Excel aplicado a la parte operativa de empresas. Perfecto. Entonces, para finalizar, lo único que nos queda sería el tema de la tarea. Nada más es practicar lo que hemos visto en este tema de la tarea. Que tendrían que hacer? Agregar un módulo. Estas dos las pueden hacer grabando. Ustedes la pueden grabar. Después de que las graban, le nombran el módulo como acabamos de ver. Van a hacer una primera macro que se llama insertar, que lo que debe agregar es el valor fijo desde la celda B3 hasta la celda C8 en la hoja activa. Después van a hacer una macro que se llama ingresar 2, va a ingresar el valor fijo de 25 desde B3 hasta C30, pero esta vez en la hoja 3. Si la hoja 3 no está creada, debe usted crearlo. ¿Esto por qué? Porque cuando nosotros agregamos un libro nuevo, algunas veces vienen con solamente una hoja. Vamos a ver si por aquí está, ajá, para que lo veamos. Aquí viene el archivo con una sola hoja, entonces yo tengo que agregarle las hoja 3 para poder hacerlo. Ok. Antes de que empiecen, el archivo tienen que llamarlo, se me olvidaba, perdón, N2 tarea y guardarlo habilitado para macros. Ok. Crean esas macros y después ¿qué van a ir a hacer? Van a ir a hacer 4 funciones. Una que se llama NPSS por el monto a pagar de la seguridad social. Nada más que van a agarrar y decir que un salario bruto que usted percibe lo va a multiplicar por 9,58%, que vamos a ver si lo hacemos aquí de una vez para que les quede. Ese 9,58% tienen que ser los 0,0958. Así se pasaría si usted quiere el 20%. Si usted quiere el 20%, 0,2%. El 50%, 0,5%. Ok, 0,5, perdón. El 50%. Entonces, para que tengan eso presente y lo puedan hacer bien el cálculo. Ok. Después tienen que hacer la función tbar que permite obtener la tasa de variación de dos cantidades cualquiera. Ese tbar la tasa de variación tienen que investigar un poco en internet para ver cómo se hace, pero no es también cosa muy complicada si no nos consultan en el foro. También crear la función LibCAC, que es lo contrario a lo que hicimos en clase, pasar de libras a kilos. Y la función proc, que lo que va a hacer es agarrar una progresión aritmética que permite sumar los consecutivos desde 1 hasta n. Entonces simplemente ustedes usan esta función, la pasan a Visual Basic y usan un único parámetro que es n. Después de que hacen estas 4 funciones, crean 5 ejemplos de cada uno de ellos para que lo puedan comprobar. Cualquier duda, cualquier consulta, estamos para servirles en el foro. Y recuerden que esta clase es pregrabada por el asunto del feriado, entonces cualquier cosa, cualquier consulta nos indican en el foro. Estamos para servirles y esperamos, si Dios quiere, continuar entonces la otra semana. Muchas gracias a todos y nos seguimos viendo. Eso sería muy amable.